Bueno, entonces la idea de hablar un poco de los sesgos comportamentales, que son esos errores de proceso del cerebro, y que en qué medida pueden afectar la relación entre el paciente y el médico. Entonces la ciencia del comportamiento son disciplinas que son bastante variadas, ¿no? Hay economistas, hay psicólogos, hay médicos, hay hombres de marketing, de comunicación que confluyen para tratar de entender qué es lo que son los grandes elementos que nos hacen tomar decisiones o que nos hacen comportarnos de una cierta manera. O sea, la primera gran reflexión, en definitiva, es que a pesar que nos consideramos personas racionales e inteligentes, no lo somos. O sea, la mayor parte del tiempo nuestras decisiones están basadas sobre emociones, instintos, hábitos, intuiciones, y muchas veces solamente reaccionamos a nuestro entorno, ¿no? Somos muy sensibles, por ejemplo, a la luz, a los olores, a todo lo que nos entra a través de nuestro sentido, y también a todo lo que tiene que ver con los instintos sociales. O sea, nuestro comportamiento muchas veces está basado sobre está pensado, digamos, en función de los demás, en cómo los demás se comportan o qué es lo que pensamos que los demás van a ver de nuestro propio comportamiento. Entonces, hay una serie de experimentos que se han hecho para tratar de ver hasta dónde llegamos a ser irracional. Entonces, ese es un experimento que es basado sobre, o sea, es un experimento que está hecho con doctores, ¿no? Y la idea era de presentar los casos de unos pacientes reales y pidiendo al doctor si él recomendaría una intervención quirúrgica o una radioterapia. Perdona, después de 30 años en Chile todavía no puedo decir quirugía o cirujano, no lo paso. Entonces, con esa información de que la tasa de sobrevivencia a un mes es de 90%, el 84% de los doctores que participaron en ese estudio eligieron la intervención quirúrgica. Sin embargo, en otro grupo, lo que se testeó con los mismos casos de paciente fue una información inicial de que la tasa de mortalidad el primer mes es del 10%. O sea, es la misma información, pero hablando de pérdida frente al otro. En este caso, solamente el 50% de los doctores recomendarían la intervención quirúrgica. Es el mismo problema, los mismos casos de paciente, las mismas decisiones. Podemos imaginar que los doctores van a utilizar los mismos procesos cognitivos mentales para tomar su decisión, y sin embargo, a la postre tenemos una diferencia significativa. ¿Okay? Entonces, ese tipo de elemento es propio, en definitiva, de todos los seres humanos. Tenemos el cerebro que está armado de una cierta manera y que eso induce nuestro comportamiento mucho más allá de lo que puede ser, lo que sería, digamos, una visión inteligente, racional, clásica. Entonces, en ese sentido, como cualquier ser humano, los doctores son influenciados por esos sesgos y que eso impacta, entonces, desde el diagnóstico, la toma las decisiones de qué tratamiento, qué operación es adecuada, y también todo lo que tiene que ver con el seguimiento del paciente digamos, en el proceso ulterior, y obviamente todo eso tiene influencia sobre la salud del paciente. Eso, muy importante, no es ni bueno ni malo, es una condición en cómo somos, y ahí hay la idea de tratar de entender un poco mejor cómo opera todos esos sesgos para poder contrarrestarlo en los casos que sean negativos. En algunos otros casos los sesgos son positivos. Entonces, aquí por una atención al tiempo he tomado solamente unos cuatro sesgos heurísticas. Entonces, el primero, el anclaje. En el caso que hemos visto antes, el primero es un fenómeno de anclaje. En definitiva, anclamos el pensamiento del doctor, del médico, sobre lo que es el riesgo de la pérdida, en el caso de la tasa de mortalidad, frente a la esperanza de una salida positiva, en el caso de destacar la cantidad de sobrevivencia después de un mes. Entonces, el anclaje hace de que, en definitiva, la primera información que recibimos cobra una importancia desmedida dentro de nuestro razonamiento y, por ende, en el resultado final de nuestro razonamiento.
Después, el otro caso es la heurística de disponibilidad. Eso hace de que las primeras información que nos llega al cerebro, al pensamiento, que tiene unas características que vamos a ver más adelante, además la percibimos como nos llega fácilmente, como más probable de ocurrir y más verdadera. Luego está el sesgo de confirmación, o sea, el cerebro humano es prácticamente ciego a la información que son disonantes con nuestra opinión previa. Y ahí solemos no ver la información que son diferentes, solemos, cuando buscamos información, buscar información que confirma lo que nosotros ya sabíamos, todo ese tipo de elementos. Y finalmente, el tema de sobreconfianza. La sobreconfianza es una ventaja desde el punto de vista de la evolución, porque ha hecho de que nosotros nos hemos atrevido a hacer muchas cosas y bajarnos de los árboles en su momento, y atrevernos a hacer cosas diferentes, pero sin embargo está claro de que solemos tener una mala evaluación del riesgo. Muchas veces no consideramos el riesgo a su verdadero nivel hasta que llegamos a un cierto momento en que ya el riesgo lo consideramos como demasiado alto y ahí lo sobreestimamos. Entonces, esos temas de sesgo de sobreconfianza también pueden inducir una serie de malas decisiones porque no somos completamente conscientes de los riesgos que tomamos o de nuestra capacidad para enfrentarlo. Un par de pequeños ejemplos sobre cuáles son esos distintos sesgos. Entonces, en el caso del lenguaje, se pedía a la persona de estimar, así con pocos segundos, sin tiempo de hacer la multiplicación, cuál es el resultado de 1 multiplicado por 2, multiplicado por 3, por 4, etcétera, hasta 8. Y a otro grupo, al revés, o sea, 8 multiplicado por 7, por 6, por 5, etcétera. Entonces, en algún caso, en el primer caso, la gente estimaba que eran 500. En el segundo caso, estimaban que eran 2.250. Eso es porque los primeros números de la multiplicación cobran un peso desmedido en lo que es la estimación final. Por el otro lado, también vemos que no somos muy buenos en ese tipo de cálculo porque el resultado es 40.000 y bastante lejos de lo que la estimación que hacen las personas. Entonces, en el caso de la heurística de disponibilidad, si uno mira toda la información que tenemos, que hemos memorizado en un minuto, la información que nos llega más fácilmente a la cabeza y la que después van a hacernos víctimas de esa heurística de disponibilidad, son informaciones que tienen una serie de características o son muy recientes. Por ejemplo, haber tenido un paciente que tiene una determinada enfermedad no hace que uno la va a diagnosticar más fácilmente probablemente. Después no son informaciones, son frecuentes, que son repetidas, entonces son más memorizadas. Cuando tiene un contexto, una carga emocional fuerte, ¿no? Por ejemplo, en ciencia del comportamiento siempre se toma el ejemplo del peligro de morir por ser comido por un tiburón. Es absolutamente improbable, pero sin embargo la gente tiene ese pánico de sufrir un ataque de tiburón, porque hay películas sobre eso y hay una imagen que son muy impactantes y molestosas. Bueno, el tema impactante lo acabamos de mencionar, y también otros descubrimientos, que somos mucho más sensibles a la noticia negativa y a la positiva, probablemente porque el miedo es una de nuestras emociones dominantes, la que muchas veces nos hace reaccionar. El sesgo de confirmación es, en definitiva, de que nos cuesta buscar información objetiva, porque ya el sistema automático del cerebro no entrega una información desde el principio. Nos cuesta, o sea, cuando tenemos información que muchas veces la interpretamos como un respaldo a lo que ya sabemos, ¿ah? Dejando un poquito de lado lo que puede ser elementos que son discordantes con nuestra creencia inicial. A nivel de la memoria también, ese sesgo hace que uno recuerda mucho más fácilmente los elementos que sustentan nuestra posición. Y finalmente, literalmente, el cerebro ignora la información que desafía nuestra creencia. Es un tema que ha sido
demostrado muchas veces, por ejemplo, en todo lo que son los temas políticos y cómo uno cree los argumentos de los candidatos que son del lado político por lo cual uno se siente inclinado. Caso de la sobreconfianza, entonces pecamos de ser demasiado optimistas, pensamos tener más control y más capacidad de la que realmente tenemos, y tenemos mucha confianza en nuestro propio juicio. Entonces todo eso, la sobreconfianza es un elemento que es muy peligroso. O sea, uno de los próceres de la economía comportamental, Kahneman, que ha tenido el premio Nobel de Economía en el año 2002, decía que si tuviera una varita mágica, él suprimiría el sesgo de sobreconfianza, porque según él es uno de los peores sesgos que tenemos, el que genera más dificultad en nuestra toma de decisión. Brevemente, ¿cómo podemos combatir los sesgos? Entonces, hay un tema que tiene que ver con la metacognición, o sea, de reflexionar acerca de cómo llegamos a un resultado final. Buscar cambio de procedimiento, crear punto de decisión. O sea, un punto de decisión es un elemento que o sea, nos paramos y ponemos la pregunta de una forma distinta. Y después está el caso de los nudge. O sea, los nudge son pequeños cambios que modifican en forma significativa los resultados. En el caso de nudge, por ejemplo, había en Inglaterra, en el sistema de salud del National Health Service, se dieron cuenta que muchos errores de administración de tratamiento en el hospital estaban ligados al hecho de que la enfermera o los asistentes no lograban leer bien la escritura de los doctores. Entonces, transformaron los formatos, y en lugar de escribir, por ejemplo, microgramo o miligramo, había que ponerle una cruz en la casilla que correspondía, y eso permitió modificar significativamente ese tipo de errores. Quiero terminar también para decir de que es una cara a la moneda, sin lugar a duda, el tema de los sesgos comportamentales por el lado del doctor son un tema muy interesante de debatir y conversar, y espero que sea muy interesante la conversación ahora. Pero también está todo el tema por el otro lado. O sea, hay mucho trabajo que se ha hecho en todo lo que son los sesgos de comportamiento, el comportamiento de los pacientes, como, por ejemplo, ayudar a los pacientes a llegar a la hora, cómo ayudarlo a seguir mejor los tratamientos, a elegir los buenos tratamientos, las buenas operaciones, no rechazar las vacunas y todo ese tipo de temas. Así que es un tema de que ciencia del comportamiento da para mucho en nuestro tema. Muchísimas gracias, y ahora paso la pelota. Gracias Javier. Excelente. Bueno, se ha ido incorporando más gente. Bienvenido a los que se han incorporado ahora estos últimos minutos. Javier estaba haciendo una introducción técnica desde el punto de vista de ciencias de comportamiento, y ahora vamos a dar paso a las visiones de los médicos invitados como panelistas o como también anfitriones al final, que van a poner sobre la mesa los temas sobre los cuales queremos conversar más adelante. Vamos a empezar por la doctora Lorena Castillo, después vamos a pasar por el doctor Víctor Rocha, y después vamos a terminar con don Gabriel Escalona para que nos cuenten su experiencia, y de eso vamos a dejar abiertos los micrófonos para que ojalá podamos ir compartiendo experiencias, haciendo consultas, incluso Javier, misma Andrea va a hacer algunas observaciones respecto a su visión de entregas de salud basada en valor, y principalmente esto de las mediciones de los resultados a partir de estos mismos sesgos. Lorena, gracias, te doy el paso. Hola, bueno, primero agradecer la invitación y voy a hablar un poco de lo que quiere ver el área de odontología en cuanto a los sesgos. Ya estos 6 sesgos que Javier los nombraba y los describió. Lo más común en odontología es que se vean todos. Sí hay uno que se repite de manera como más frecuente. Por ejemplo, el sesgo de anclaje tiene mucho que ver con lo que es la anamnesis que se le hace a un paciente. Ya esto a todo nivel, no solamente de odontología. Pero cuando hacemos esta anamnesis, que son los datos recabados para la historia clínica, tendemos a hacer preguntas o abiertas o cerradas.
¿ya? Y ahí ya nos quedamos inmediatamente anclados con este sesgo, ¿ya? En cuanto al sesgo de disponibilidad heurística, nosotros vemos que muchas veces los colegas, que ya ahora somos bien variados en cuanto a la formación, en cuanto a la edad, nos tiende a pasar de que los colegas más contemporáneos tienden a tener como una mejor predisposición al cambio, ¿ya? Al cambio, a actualizarse, pero muchas veces pasa de que nos quedamos con el último estudio y empezamos a desechar lo que ya teníamos integrado anteriormente, ¿ya? En cuanto al efecto más bien como de manada, el efecto bandwagon, se ve harto en la atención pública. Ya yo estoy en el Sotero del Río, nosotros no vemos a los pacientes de primera instancia, recibimos interconsultas, pacientes ya derivados desde otro centro de salud. Por ende, ya viene un sesgo asociado y va a depender de nosotros mismos el valor que le demos a este sesgo, ya esta hipótesis diagnóstica en el fondo. En cuanto al sesgo de confirmación, sí se da, también es bastante común. Hay ejemplos como, incluso ustedes mismos lo habrán escuchado muchas veces, como los terceros molares, estas muelas del juicio, que tienden a desalinear los dientes anteriores. Ya nos tendemos a quedar con esa información que fue la preconcebida, pero claro, si empezamos a analizar bien, eso no tiene mucho que ver con la realidad actual y con la realidad personal de cada paciente. Ya en cuanto al exceso de confianza, que es un sesgo bastante importante, sobre todo en esta área de odontología, que, bueno, en el área médica también, nos preparan como odontólogos generales, entonces sabemos pinceladas y tratamientos básicos para todo tipo de paciente que necesite un caso específico según especialidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, como odontóloga general, yo puedo hacer tratamiento de conducto, puedo hacer tratamientos de odontopediatría, de cirugía básica, y muchas veces ahí nos quedamos entrampados porque tendemos como a no reflexionar si es que nuestras habilidades son las necesarias o no, y si lo derivamos o seguimos con este paciente. Eso se ve bastante común entre los colegas. Y bueno, en cuanto al status quo, quedarnos todos como por inercia en el fondo, se ve mucho la resistencia al cambio, incluso ahora último con el protocolo de lavado de manos, del COVID, que muchas veces tendemos a quedarnos con estas ideas preestablecidas y preferimos seguir igual, ¿ya? Es bastante común, pero yo creo que de estos 6 sesgos que se nombraban, de todas maneras, el sesgo de anclaje es el que premia en el área odontológica, sí o sí. Ese es como el aporte del área odontológica. Perfecto, gracias Lorena por contarnos tu experiencia y cómo tú visualizas. Creemos que el tema, quisimos incorporar a Lorena desde el punto de vista ontológico, porque creemos que es importante también ampliar un poco el espectro de visión, y no solo en la atención de consulta, porque claramente en el caso de Lorena está en un procedimiento y obviamente también la boca también, habla mucho, como le decía yo a Lorena, más allá de lo que efectivamente realizamos. Bueno, voy a pasar al doctor Víctor Rocha, que está por ahí. Víctor es médico, es cierto, está en el sur de Chile, ¿no? Víctor, bueno, cuéntanos un poco más y ahí te presento para que tú tomes tu parte. Gracias, Dale, Renato. Estoy en San Fabián de Alico, en la clandestinidad, en autoaislamiento en realidad, considerando la pandemia. Así que estoy atendiendo a domicilio a mis vecinos en esta pequeña comuna del país. Estamos en la región de Ñuble, la nueva región de Ñuble, en plena cordillera y con temporal. Así que si escuchan el ruido de la lluvia,
me disculpo, o nos cambiamos a Google Meet, que ahora acaba con el ruido de fondo. Felicito la presentación de la colega, Super Matea, se fue por cada uno de los sesgos del artículo, estuvo muy bueno. Yo también me fui en el pernismo, un poquito pernismo, y hice mi propia investigación, una búsqueda muy sencilla. Recordé los tiempos en que había que meterse a unos tremendos libracos con tesauros de información para buscar la palabra clave y encontrar el artículo en los discos, a ver si es que aparecía un abstract. Afortunadamente eso es bastante más fácil ahora. Hice una búsqueda muy simple, solamente busqué en el título médico y en el siguiente sesgo, y me aparecieron apenas 300 artículos, así que puede que sea cierto lo que dice Renato respecto a que la cosa se conversa poco. Y mi propio recuerdo de la formación disciplinar en facultad, claramente ignoró por completo nuestra condición de seres imperfectos, porque cuando nosotros fuimos recibidos en aquellos lejanos años 90 en la universidad, nos recibían con vítores como los tipos con los puntajes más altos de la cohorte de la prueba de aptitud académica de ese año, por lo tanto estábamos casi cercanos a la perfección. Imagínense cómo estaba puesta la vara para cada uno de nosotros desempeñándonos como estudiantes en la facultad, viendo a estos verdaderos dioses de sus respectivas disciplinas, también desempeñarse con completa confianza. Entonces el sesgo de sobreconfianza estaba sumamente presente. En esta investigación chiquitita que hice, de los 300 artículos, encontré que los últimos 20 años son los que han estado más poblados con esta conversa, pero en cosas bastante específicas de cada especialidad, particularmente en dermatología, en traumatología. Y sin embargo, el primer artículo acerca de sesgo médico es como del año 67 y es precisamente de una revista de ciencias del comportamiento. Quería mencionar una anécdota que tenía en el LinkedIn, donde hicimos contacto con Renato a partir de su posteo. En otra parte, un compañero o colega de LinkedIn me había pues, publicitado una membresía con C redonda, con C. Y yo rápidamente reaccioné, pero ¿cómo? Si membresía se escribe con S y con tilde. Y el pobre Oscar Bustamante me contesta, un diagnóstico basado solo en tu conocimiento es un mal diagnóstico. ¡Chanfle! Al diccionario. Y el diccionario me confirma lo que yo malamente conocí. Efectivamente, membresía se escribe con C o con S y da lo mismo. Así que el sesgo de sobreconfianza uno lo tiene a fuego en el ADN como humano, en realidad. La verdad, pienso que esta oportunidad que nos puso la vida de estar en contacto con una comunidad pequeña, con vecinos, atendiendo en las casas, libres del rigor institucional, tal vez, es uno de los factores que me ha permitido liberarme de esos sesgos. Estoy cultivando mucho más cierto awareness, cierta conciencia de situación en el intercambio con los pacientes. Y mucha más de lo que se ha puesto de moda ahora, que es la mindfulness, ¿no? Esto de estar en el momento presente, estar en el momento, en una interacción que es única, la verdad. Se nos forma profesionalmente para lidiar con enfermedades, a pesar de que se nos repite hasta el cansancio, que son enfermos y no enfermedades, que son personas, que no son el caso 4, la vesícula de la cama 15 o la neumonía del barrio de más allá. Pero en la práctica, nuestras recetas son las mismas, nuestras indicaciones son muy parecidas, en el marco rígido de una cosa apretada a la institucionalidad o al protocolo. Entonces, esta oportunidad de estar en las casas, en los dormitorios de los vecinos, complejiza, enriquece, la verdad, mucho más la interacción. No hay ningún contacto humano intrascendente. Y bueno, los tibetanos lo vienen sabiendo hace 5.000 años. Pues. La mindfulness, el awareness, esta cosa de que intersomos cuando estamos intercambiando en el cara a cara presencial o telepresencial con nuestros pacientes, hace que el contacto sea único y muy rico y tal vez liberador de estos sesgos. Y quisiera dejarlo ahí para pasar la pelota al siguiente colega. Genial, me encantó. Gracias, Víctor. Víctor saca su cámara para no correr riesgo de desconexión, dado su lejanía, pero Víctor, increíble, muy buena presentación. Te agradezco mucho también hacer esa visión también mucho más cercana, como decías tú. Así que, nada, te agradezco mucho también la presencia. Y bueno, ahora vamos a pasar al doctor Gabriel Escalona. Don Gabriel Escalona es médico,
cirujano del Sotero del Río y además es uno de los directores de Training and Competence, una empresa que tiene un sistema para entrenamiento de cirujanos, específicamente en laparoscópica, ¿no, doctor Gabriel Escalona? Bienvenido, gracias. Sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en Training and Competence tenemos entrenamiento para todas las áreas críticas de la salud, que comenzamos con cirugía. Y bueno, y un poco para complementar lo que dijeron mis colegas, y para entender desde el lado que vengo a defender, entre paréntesis, cuando uno se enfrenta a un paciente, uno basa su dinámica del pensamiento en un racionamiento clínico. Y el racionamiento clínico no es más que la unión de tus conocimientos, tu sesgo cognitivo y tu experiencia. Esa unión de esas tres cosas es lo que te permite a ti tener las herramientas suficientes o que pensamos que son suficientes para enfrentarte a los pacientes. Y de esto, que la dinámica de tu pensamiento va a tener dos fases que han sido estudiadas. La primera, o dos fases o procesos, un proceso intuitivo que es muy rápido, que se utiliza y que se entrena mucho con la repetición, y es que lo que nosotros enfatizamos en los procesos y en los ambientes de simulación, en los algoritmos, que es donde a veces donde se falla más, porque cuando te viene algo que está fuera de tu algoritmo, es como cuando empiezan las dificultades. Y el segundo proceso es un proceso analítico, que es más de entender qué es lo que está pasando en la enfermedad y es la toma de decisiones. ¿Qué pasa con esto? Que el razonamiento clínico, como somos humanos, tiene un 10 a 15% de errores, sobre todo en el diagnóstico. Mucho más que los errores que pasan en la aviación, mucho más de los errores que pasan en los deportes extremos. Incluso, según cifras de la OMS, los errores médicos ocurren un error entre cada 200 a 300 casos. Esto quiere decir no que se muere una persona cada 300 casos, sino que ocurre un error de cualquier tipo, de tipeo, de que te confundiste de nombre, te confundiste de examen a mandar, todo tipo de error. Y esto no se ha estudiado a profundidad todavía y es un tabú dentro del gremio médico. Nosotros, dentro de Simulación UC en la Católica, desde el Hospital Sotero del Río, la unidad de trauma urgencia y en la compañía en la que estoy, que es Training and Competence, hemos tratado de atacar este problema porque es un problema grande que además trae como consecuencia un deterioro en la atención y en este valor centrado en el paciente. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué es tan difícil? Primero porque existen más de 100 sesgos clínicos. Los 6 que comentamos son los más importantes, pero existen más de 100. Y de estos sesgos clínicos, lo principal es que la persona no está consciente del sesgo que tiene. Y el entrenamiento, la educación, como está hecha actualmente, no te enseña a identificar el sesgo. ¿Por qué? Porque identificar los sesgos es difícil y tratar de entrenarte para identificar los sesgos es mucho más difícil. Para ponerles un ejemplo, para uno crear un entrenamiento, tienes que crear el entrenamiento y después validar el entrenamiento. Y una pirámide, o la pirámide de Kirkpatrick, que es la que utilizamos nosotros, ese entrenamiento tiene que tener 4 fases. Y la última fase es que tu entrenamiento tenga resultados en cuanto a los resultados de las instituciones. Y eso es muy difícil y muy costoso. Y por ende, eso está apenas en crecimiento. La realidad es que existen muchos errores en comparación a las demás especialidades o profesiones. Hay que atacarlos con entrenamiento. Hay formas de hacerlo, pero son costosas. Y además todavía las organizaciones no se han volcado a darlo como prioridad. Y claro, hay cosas eventuales como una pandemia en donde, ¿cómo haces para entrenarte tan rápido en una pandemia y para evaluar estos métodos de entrenamiento? Entonces es un mundo muy, muy amplio en el que estamos trabajando y que está presente todo el tiempo. Perfecto, gracias Gabriel. Mira, les decía hace un momento, el momento de introducción, que nuestra idea es generar conversación, por eso se llama Conversa Snap. No queremos hacer más presentaciones desde el punto de vista unidireccional, por tanto, vamos a dar espacio. No sé si Javier quiere decir algo, bueno, o Andrea, como coanfitriona, Andrea, pudiera querer desde tu visión hacer un alcance. Nosotros estuvimos hablando hoy día también y hemos hablado antes sobre estos temas, y para que después empecemos a abrir micrófonos para quien quiera participar. Encantado de escuchar. Andrea. Sí, muchas gracias. La verdad que es súper interesante. Yo concuerdo 100% contigo en lo que
que tengo un sesgo cierto de heurística disponible, a mí me resuena mucho el tema mindfulness, entonces lo escucho y es como, oh, bien, vamos por el camino correcto. ¿Por qué? Porque es precisamente una de las formas, y lo decía en el artículo, de en el fondo darse cuenta de estos sesgos. Ahora concuerdo 100% con el doctor Escalona que es difícil, y uno habitualmente empezar a entrenar en sesgos es difícil, y entrenarse en pesquisar esos sesgos es más difícil todavía, y autoentrenarse es más complejo. Entonces les quería compartir un poco mi experiencia desde, si bien es cierto, yo hoy día estoy como en SNAD actuando de Chief Behavioral Officer, pero yo tengo mi primera vida como farmacéutica y como farmacéutica clínica, en un país en donde las demandas por malprácticas son muy comunes. Entonces voy a ir directo al hueso porque yo creo que, tal como dijo el doctor Escalona, la pandemia nos empuja, los desastres nos empujan, ¿cierto? En los países en donde más se ha hablado y se trata de controlar estos, de partida de entrenar acerca de los sesgos y de controlar estos sesgos y entrenar a los profesionales a visualizar los sesgos, son precisamente los países que más han tenido historias de demandas por malprácticas. Entonces, a lo mejor también por eso, y tenemos que tener súper claros que nuestra propia naturaleza humana, ¿cierto? Como decíamos, el sesgo cognitivo está dentro del proceso de pensamiento normal de un ser humano y en nuestro diario vivir, o sea, es parte inherente nuestra, ¿cierto? De las cosas que hacemos diariamente. Entonces, el hecho de vernos enfrentados de repente a conversar de estas cosas que a uno le pasan y que a uno empieza a darse cuenta que efectivamente le pasan, es difícil. No hay una práctica común, no hay una cultura de hacerlo, a menos que sea necesario, cuando uno se enfrenta a problemas de seguridad dentro de una institución, ¿cierto? O cuando uno se enfrenta a una cultura en donde es muy común las demandas por malpráctica. Pero uno se empieza a acostumbrar. Yo me acuerdo de nosotros, yo creo que los farmacéuticos somos de los que más tenemos o de los que más nos enseñan, porque el sesgo es tremendamente importante, y la farmacia es donde uno muchas veces puede captar errores de partida del error que mencionaron, de la escritura o de errores en interpretar una prescripción, ¿cierto? Es el más típico, y ese por lo general se capta en la farmacia. Yo, solo para comentarles también, conversábamos con Renato, algo súper interesante, que a nosotros los farmacéuticos nos entrenan a estimar el peso de una persona, yo creo que desde el tercer año, cuando empezamos a hablar de posología y esas cosas, y se da mucho, y uno empieza a entender su sesgo desde potrillo, como digo yo, porque, y lo decía también en el artículo, cuando uno estima, la primera estimación, debería asumir que la primera estimación está mala, y hacer una segunda estimación, y el promedio de esas dos estimaciones va a estar más cercano a la realidad. Es una de las primeras cosas que a uno, cuando empezamos a hablar de posologías de medicamentos y qué sé yo, miligramos por kilo, uno lo aprende. Ese tipo de cosas yo creo que es tremendamente importante, y el hecho de ser consciente de que uno tiene estos sesgos, y mientras más joven, más sesgos va a tener, porque después uno se va entrenando en pesquisarse esos sesgos. Entonces yo creo que uno o sea, la gente que está formando profesionales jóvenes, nuevos, digamos, en las universidades, debería empezar a abrir estos temas, ¿cierto?, con los alumnos, porque mientras antes lo vean y mientras antes lo puedan de cierta forma controlar y entender que es un proceso normal dentro de su tren de pensamiento, mucho antes lo van a poder controlar, o por lo menos poder entrenarse en la cultura de hablarlo y de ver cómo lo puedo minimizar, para minimizar el riesgo. Eso. Gracias, Andrea, por tu visión. Bueno, como les decía hace un momento, Javier, por favor. Renato. Sí, Sí. yo creo que hay un tema también que creo que, así como en reacción a lo que han dicho, no es porque uno conoce un sesgo que deja de ser sensible a esos elementos. O sea, yo conozco y sé muy bien lo que es la falacia de planificación, que hace que uno minimiza los tiempos de planificación, pero me equivoco regularmente cuando hago un presupuesto, cuando estimo un cronograma. Entonces, detrás de eso hay algo que en definitiva
más allá de decir que estar informado en sesgo te permite no ser víctima del sesgo, yo creo que no tan así. Lo que hay que pensar es cómo tú cambias el entorno, en definitiva. Hay un ejemplo que a mí me parece muy bueno, que es los pilotos de aviones eran dioses. El capitán del avión era un dios absoluto y eso generó una serie de accidentes muy grandes que ha hecho de que las compañías empezaron a cambiar su pensamiento de cómo hacer eso. Y cómo hacer en particular de que darle voz al segundo de a bordo y a las azafatas que pudiera, en definitiva, no ser, atreverse simplemente a hablar. Y gracias a ese tipo de elemento ha cambiado en forma muy significativa el tipo de relaciones y se ha podido modificar el riesgo de que el sesgo de sobreconfianza del piloto se transforme en riesgo para todo pasajero del avión. Entonces, de la misma manera, hay un estudio que ha hecho una investigadora que se llama Amy Addington sobre los equipos de alto desempeño, que lo ha hecho en muchos tipos de situación, y en particular en hospitales. Y ahí se dio cuenta de que los equipos de alto desempeño eran equipos que reportaban mucho más errores. Entonces, la primera característica que había, que uno pensaba que un equipo de alto rendimiento era un equipo que se equivoca menos, y sin embargo tenían más errores. ¿De qué es lo que está detrás de eso? Y que había un concepto que ella llamó la psicología, la seguridad psicológica, que hacía de que las personas podían hablar y atreverse, y se podían atrever a señalar duda o sugerencia dentro de un contexto que hacía de que entre el trabajo del equipo era más fácil evitar de que los sesgos fueran con consecuencias demasiado dramáticas. Entonces yo creo que mi pequeña intervención, y dejo aquí, es que los sesgos lo tenemos, es parte de lo que somos y no es solamente estar informado. Yo creo mucho más en el entrenamiento, como dijo el doctor Escalona, y también en pensar cómo podemos modificar el contexto, generar una sutil diferencia, pero que al final terminan digamos, nos permiten minimizar los riesgos. Perfecto. Gracias. Víctor, ¿alguien que... Karina? Sí, Víctor Rocha había levantado la mano. Así es. A ver si funciona con la cámara o sin la cámara. Qué increíble cómo esta conversa se activa, efectivamente. Tenía algún par de cositas que mencionar, que me hicieron mucho sentido cuando intervinieron Javier y Andrea, y tiene que ver con esto de la percepción que se tiene del trabajo, del desempeño, como una especie de juego a los Sherlock Holmes, ¿no? Donde uno tiene, hay una cosa muy misteriosa dentro del cuerpo de una persona, y uno con su habilidad misteriosa también, a través de ciertas maniobras, logra llegar al diagnóstico, ¿no? Y resuelve el caso. Y en ese sentido me acordé del mal diagnóstico. Y no existen malos diagnósticos, existen diagnósticos solo incompletos. Nuestro gran desafío como disciplina, como arte y ciencia, es lograr diagnósticos cada vez más completos y complejos, versus achuntarle a lo que le está pasando en el momento, como quien hace un acto de magia y adivina lo que está pasando con la otra persona. Entonces, un entorno que favorece el error, sobre todo en la formación disciplinar, un entorno donde el error es bienvenido y conversado, es mucho más constructivo que el habitual académico, donde estos señores perfectos que entraban con grandes puntajes a las carreras tenían que sacarse puros 7 y hacerlo todo bien y achuntarle al tiro a lo que tenía el paciente sin haber visto jamás una persona acostada en una camilla. Cosa que para los 90 estaba perfecto, pero afortunadamente han pasado 30 años y espero yo, los aportes de las disciplinas del comportamiento y las otras, y la psicología y lo demás, conversen con la formación disciplinar de los profesionales de la salud en general, porque efectivamente, como dice Javier, de los sesgos no nos vamos a librar, pero los entornos pueden favorecer, como lo están haciendo conmigo, esto de liberarse del sesgo como algo que efectivamente interfiere o perjudica en la relación con el paciente. Y lo dejo ahí. No, lo otro. Qué buen dato eso de la aviación. Tenemos tanto que aprender de los checklists de la industria aeronáutica. Yo trabajé haciendo evacuaciones aeromédicas durante un tiempo, un par de años, y por Dios que nos sacaban cancha, tiro y lado los técnicos y asistentes del avión versus nosotros transportando un paciente.
Piensa tú en esas fichas a papel, en triplicado, con LED, con caligrafías misteriosas, en paciente crítico, durante varias horas, entre un punto del país y otro, y con todo lo que tiene que pasar entre medio. ¿Cómo hay continuidad de cuidado con una situación así? Lo dejo ahí. Gracias, Víctor. ¿Alguien del público? A ver, vamos a dar paso al público, a la gente, del público asistente más que público. Si hay alguien que quiera, por favor, hacer algún comentario, veo varios médicos, doctoras por ahí, ¿cierto? Que si quieren, por favor, están libres de poder hacer alguna observación. ¿No? Si no, también podemos ir leyendo las preguntas y los Exacto. comentarios que han ido dejando en el chat. Perfecto. Pasamos a los comentarios. Bueno, primero, la mayoría son de agradecimiento también y de felicitaciones por las buenas exposiciones que han hecho todos hoy. Así que primero que todo eso. Y respecto a las preguntas que han ido haciendo, hay una que veo que se repite, que ya la doctora Lorena Castillo La de la la juventud. respondió a través del chat, pero la preguntaron 2 veces, así que la voy a mencionar de todos modos por si alguien no la ha leído, que es preguntar cuál es el sesgo más común en el área dental y cuál es la diferencia entre el área privada y pública, considerando que ella mencionó que trabajaba en el Sotero del Río. No sé si Lorena querrá comentar. Ella igual respondió acá en el chat y dice que la mayoría se repite, pero el anclaje es muy común al momento de realizar la anamnesis o en el primer contacto con los pacientes por preguntas cerradas que conducen al anclaje. No sé si quieres comentar algo adicional. Principalmente, bueno, esto es en la práctica diaria a todo nivel, no solo en APS, no solo en atención secundaria y no solo en el área dental. Ya cada vez que estamos en el primer contacto con un paciente, si tendemos a hacer una pregunta cerrada, la respuesta va a ser muy específica y nos va a conducir a un anclaje. Ahora, por otra parte, si la pregunta es muy abierta, tenemos el error que nos puede llevar un paciente que se explaye demasiado, que se aleje del motivo principal de consulta, o simplemente que nosotros mismos sacamos como un resumen de esta pregunta tan amplia o respuesta tan amplia que nos da el paciente y tendemos eso puede conducir a un error por anclaje, ¿ya? Es eso principalmente. Perfecto. Yo quería hacer un alcance, estaba Felipe, que además está en turno, y quería hacer, no puede hablar, no dice, pero nos estaba haciendo una pregunta. Es decir, un aporte en realidad. Nos dice Aporte, claro. que aporta desde el mensaje, dice, está en turno, dice que es el sesgo más presente en urgencia del anclaje precoz, en COVID, sobre todo ahora en época de COVID. ¿Sí? No sé si alguien, Gabriel, tú estás en el área de urgencia hoy día y está, me imagino, con muchos de estos casos. Sí, Los bueno, devotos de la Carnabaja de Ockham. ¿Perdón? como lo dice Felipe, yo también creo que el que más se repite es el anclaje. Y nosotros los tenemos muy claros, y una de las estrategias como que nosotros tomamos para poder romper con eso es primero saber que tenemos errores. Y esto choca con la personalidad médica cuando llegan a nuestro equipo sobre todo. Mira, aquí todos en algún momento vamos a cometer un error. Cuando tú tienes ese entrenamiento y sabes que te va a pasar, vas a tener la capacidad de poder enfrentarlo. Y con esto nosotros tratamos de hacer algoritmos en donde estandarizamos toda la atención independientemente de la información que traiga previa. Tú la tienes, la información previa, pero tienes un estándar que tienes que cumplir. Segundo, hacemos siempre trabajo en equipo. Las decisiones las tomamos en equipo porque a alguien se le puede estar escapando algo. Y te pongo un ejemplo sobre algoritmos y trabajo en equipo. Llega un paciente y nos llaman del SAMU diciendo que tiene una herida por arma blanca en el tórax, y el paciente llega y todos vamos al tórax a revisar por qué el paciente o qué puede pasarle en el tórax que sabemos que puede estar en peligro su vida.
pero se puede pasar el que el paciente después de la herida se haya caído y tenga un traumatismo craneoencefálico. Y el traumatismo craneoencefálico es más grave. Nosotros tenemos un algoritmo que independientemente de dónde venga la herida, tiene que pasar por una serie de estudios que nos va a permitir tener toda la información completa. Y esto viene de muchos errores. Esto no fue que se nos ocurrió como que, ay, qué genios. No, esto viene de errores consecutivos que hemos visto en la práctica, lo hemos identificado y lo hemos tratado. ¿Y cómo lo hemos tratado? Con múltiples herramientas. Bueno, una que es muy divertida es la educación en línea. Todas nuestras reuniones las pasamos los martes a las 2 de la tarde, hora Chile, en donde discutimos los casos. Y las reuniones de debriefing tienen dos partes, una reunión como pública y una privada, en donde nosotros discutimos los errores, pero para construir. Y eso también puede sonar un poco diferente a como se ve en las relaciones médicas, que a veces se discuten los errores para destruir dentro del mismo gremio. Nosotros corregimos los errores y construimos a partir del error. Y para nosotros el error es algo normal, aunque le pueda pegar a alguien que no esté en el área médica o de la salud. El error se tiene que tomar como algo presente para poder construir encima de él. Tenemos también llamadas a terceros. En un momento que estamos 3 en un turno, sobre todo cirujanos, hay dudas, se presentan dudas. Mira, vamos a llamar a otra persona más para ver qué piensa. Y lo hacemos, y lo aceptamos, y decimos, mira, en este momento no sé. Y lo tercero es que siempre nos preguntamos si nos está faltando algo. Siempre, siempre. Y eso tratamos de mejorar en ese aspecto. Y creo que esa es un poco la base de cómo en la urgencia tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque el algoritmo te va a ayudar, o pensamos que el algoritmo te ayuda en la primera aproximación al paciente para lo que es intuitivo. Y después el trabajo en equipo, los del debriefing, el llamado a un tercero para la parte analítica. Entonces tratamos de alguna forma poder atacar todos esos puntos para que no se nos escape nada. ¿Qué pasa? Que a veces este tratamiento puede ser muy costoso cuando te enfrentas a un paciente y puedes tener costos extra. Y eso también puede chocar con muchas instituciones. Perfecto. Sí, bueno, ahí hay todo un tema porque podríamos hacerle un doble clic a eso particularmente, Gabriel. Yo creo que ahí podemos estar una hora más hablando de eso, lo hemos hablado antes. Gabriela Garjan quería hacer un alcance. Ella dice aquí en el chat, dice, si hay pacientes, todos somos pacientes, dijo Víctor Rocha, yo también soy paciente, todos somos pacientes, pero quiero darle paso a Gabriela. Gabriela, por favor, puedes hacer tu pregunta o tu observación. Hola a todos. Yo soy enfermera de profesión, ¿ya? Pero quiero hacer mi aporte desde mi mirada del trayecto de paciente. Y así como desde los profesionales de la salud hacemos nuestros anclajes, pasa exactamente lo mismo del otro lado. Y con nuestro sistema de medicina que tenemos, pasa que el paciente no hizo el anclaje correcto y entonces se va y consulta a otro médico, o se va y va a otro profesional, o se vuelve a repetir los exámenes. Como no existe una medicina integrada ni integral hacia la persona, tampoco se lo ve por parte, entonces se lo ven por parte, entonces tiene un diagnóstico del cardiólogo, uno del nefrólogo, y el paciente en sí tiene que vivir todo ese viaje que no tiene su información integrada, que no le permite tomar las decisiones, y nosotros como profesionales hoy día estamos aprendiendo, pero la medicina en los últimos años solamente ha dado pauta y que el paciente sea un participante activo en la toma de decisiones. Antiguamente no era así, y nosotros todavía algunos se conserva ese esquema de que nosotros tomamos todas las decisiones por el paciente, cuando en realidad deberíamos informarlo lo mejor posible para que él, en conjunto con su familia y su entorno, pueda tomar la mejor decisión. Y eso es una cosa que, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, tenemos que tener muy conscientes de que no es el anclaje solo por el lado del profesional, sino que somos todos seres humanos y por el otro lado se producen los mismos procesos. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Voy a dar el pase a Andrea Basagoite, que nos quiere dar una última intervención para ir terminando en esta conversa snap. Andrea, porfa. Súper. No, yo solo me encantó lo que dijo Gabriela. Yo creo que es tremendamente importante porque efectivamente reconocer que es un proceso humano, ¿no? El médico, el paciente, vamos a tener un poco lo mismo, sobre todo hoy día, en que el paciente es
cree que está más informado a través de internet y cree que puede formarse una opinión previa a la visita al médico. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Contreras, que dice, por eso es clave la medicina familiar. Sí, totalmente de acuerdo con él. Sin embargo, quería precisar algo que dije con respecto a la juventud, y en realidad a lo mejor me expresé mal. No es que estén más propensos ni que sea, digamos, peor ser joven. No, al contrario, el tema estaba hablando precisamente de que a lo mejor uno con los años se da cuenta y se entrena en pesquisar esos sesgos. Al principio, cuando es joven, a lo mejor no está tan, porque no nos han formado con esa visión de pesquisar los sesgos que tiene uno mismo. A eso me refería con que a lo mejor le da ayuda. Pero pasando a otro tema, dentro de las cosas o de las herramientas que nos ayudaba, ¿cierto?, a ser conscientes estas predisposiciones inconscientes que tenemos, estaba el enlentecer el proceso de pensamiento y el verbalizar el razonamiento, ¿cierto? Eso ayuda a hacer un proceso más, un poco más, como decía el doctor Rocha, mindful, en el sentido de observar el tren de pensamiento de uno mismo y ver cómo llegó a una decisión. Y yo ahí los quería invitar a todos a ver si alguien puede comentar cómo podemos hacer el ambiente de consulta que sea más favorable para poder insertar estas herramientas. Por ejemplo, hablaban de la aviación de los checklists. Es difícil cuando uno tiene 20 minutos o 15 minutos o 25 minutos para ver un paciente, dónde poder insertar o cómo poder manejar estas herramientas. ¿Qué herramientas creen ustedes o que podríamos incorporar o les gustaría? A lo mejor lo han pensado, aquí sería genial tener una herramienta de algún tipo para poder resolver esto o para poder evitar un error, ya sea por exceso de confianza o porque existe un efecto de carro en el caso de que si ya alguien derivó un paciente con una sospecha diagnóstica, yo voy a seguir por el mismo camino, o para evitar el anclaje, ¿cierto? Si ustedes se han cuestionado o han soñado con alguna herramienta, a lo mejor digital, ¿cierto? Como cambios de procedimientos en la ficha electrónica. Alguien por ahí mencionó esta pestañita, ¿cierto? Marcarla en la prescripción médica para asegurarnos que no tenemos errores entre miligramos, microgramos, etc. Volviendo un poco a eso, ¿qué se les ha ocurrido? ¿Qué cambios podríamos hacer en el ambiente de la consulta para evitar o para tener más presente que podemos tener estos sesgos? Esa es mi pregunta. ¿Alguien se quiere hacer cargo de la respuesta para ir cerrando este primer webinar? Víctor tiene la mano levantada. ¿Víctor? Tengo la mano levantada, perdón. no porque tenga la respuesta. Tengo la mano levantada porque quiero comentarlo. Efectivamente es el desafío. Hemos convertido a la salud en una industria. A algunos la salud les ha venido muy bien como negocio. Y resulta que la salud siempre fue un derecho humano por las chupallas. Y no se pueden aplicar estándares industriales a una cuestión que ocurre a velocidades humanas. 9 mujeres jamás van a tener un hijo en un mes, por más que el Excel diga eso. Y, y realmente perderle el miedo a nuestro paciente al frente, aliarnos con él. Eso es el cambio tal vez más pequeño, pero más trascendente al interior de una consulta de 15 minutos donde tú tienes que estar encerrado. Antes tenías que estar cabeza agachada en la picha de papel, hoy tienes que estar mirando hacia otro sitio, hacia otro punto del espacio, y no a la cara del paciente porque estás frente a una pantalla, digitándome encima, recolectando datos. Yo acabo de leer una publicación de unos chiquillos de, no me acuerdo si es la Universidad del Magíster del Ministro, u otra, Columbia, parece, donde están haciendo inteligencia artificial que es capaz de recoger la conversación natural del paciente con el médico, y a partir de esa conversación natural con NLP, con Machine Learning, obtener datos relevantes para el ingreso o para la confirmación de esos datos en el registro clínico. Como se ha convertido esta cosa en una industria y tenemos maestritos de todas las especialidades, la salud personal se ha fragmentado al infinito. Y lo que necesitamos es justamente dar la vuelta de tuerca para que la salud se desfragmente. Tenemos que hacerle una gran desfragmentación del sistema de salud
Y en eso la tecnología juega un rol fundamental. Yo estuve trabajando, haciendo asesorías para una multinacional de tecnología hace varios años atrás, y todavía la cosa era replicar el papel en pantalla. Y los que favorecemos el status quo somos precisamente los doctores. Entonces, romper con eso a partir de la alianza con el paciente. Estamos juntos en esto, y no estoy yo prestándote un servicio por el que tú me estás pagando, sino que estamos juntos en esta cosa porque estamos por lo mejor para todos. Tal vez sea el cambio cualitativo más importante en lugar del cuantitativo respecto del tiempo que le vamos a poder destinar, porque creo que estamos bastante casados todavía. Nos queda harto por recorrer. Víctor, nada más que agradecer, esas palabras creo que estuvieron perfectas para el cierre. Javier, ¿quiere hacer la última intervención? Perdón, sí, ¿quién y más? También Víctor, ahí no le veo. García, ¿no? Sí, Javier, Rodríguez. para no partir. No, Rodríguez. Perdón, Víctor Rodríguez. Rodríguez. Ya, al tiro te doy el pase, Víctor. Javier, para no abusar de los tiempos, estamos justo en el último, No, Javier, no te escucho porque todavía estás muteado. Estás con mute. En el alargue estamos. Sí, estamos en el alargue. No sé, una reacción, o sea, hay una cosa que, así como una especie de ironía del tema, o sea, ya todo lo que son los algoritmos permiten y dan prácticamente una mejor información que lo que dan los doctores, porque no están esos errores, pero sin embargo los pacientes, hay el 87%, de acuerdo a una encuesta que salió el año pasado en Francia, el 80% de los pacientes no confía en la inteligencia artificial para hacer los diagnósticos, porque sienten que las personas, doctores o médicos humanos, van a ser capaces de ver su propia especificidad y que por lo tanto va a tener un mejor diagnóstico que las máquinas. Así que yo creo que aquí hay un papel complementario total, que creo que es la gran búsqueda en los próximos tiempos, de conciliar la irracionalidad del paciente con el apoyo del médico con la inteligencia artificial. Exacto. Víctor, ahora sí, para ir terminando, Víctor Rodríguez, gracias por estar también. Gracias, mira, lo mío es súper cortito, solamente era hacerle un comentario ahí. Cuando se hablaba del paciente, es que me llamó mucho la atención y por eso me incorporé yo a este webinario, porque iban a hablar del paciente, pero no vi a ninguna organización de pacientes invitados como que para que pudieran dar su opinión. Yo sé que todos somos pacientes, pero lo más apropiado es que no sean los mismos profesionales los que den además de como profesionales, den su opinión como pacientes. Por lo tanto, eso me llamó un poquito la atención y te lo voy a contar después, pero aprovecho al tiro de decírtelo. Y bueno, lo que hay que hacer aquí es justamente, como alguien dijo por ahí, es ver al paciente como un par. Y que el paciente, obviamente, vea al profesional como un par también, un partner. Alguien en que se puede confiar y que no lo vea, que no lo mire hacia arriba, ni el doctor lo mire hacia abajo. O sea, que los dos se miren frente a frente. Yo creo que ahí está la clave de todo y la confianza que se genera en esa charla, en esa reunión. Yo creo que esa es la clave ahí de eso. Solamente ese era mi pequeño aporte. Gracias Víctor, y gracias también por la observación respecto al tema. Por eso este era un conversatorio y efectivamente qué bueno que tú también estés representando esa visión, como lo hizo también Gabriela, y como dije yo en un principio, yo estaba también un poco en la representación del paciente, lo he sido harto los últimos años y por tanto he estado bien desde esa visión. Mi rol no era técnico, sino que también estaba en esa línea. Y agradezco también la visión porque efectivamente esta era una conversa abierta, porque queríamos exponer esto para que se abriera a cualquiera, no había restricciones y cualquiera que tuviera experiencias de salud desde cualquier lado podía ser partícipe. Así que bueno, estamos pasando el tiempo, 4 minutos empezamos, 1 hora, 4 minutos tuvimos. Les agradezco enormemente a todos los que estuvieron, llegamos a tener 46 conectados. Les agradezco de verdad a todos, al panel, Andrea, Gabriel, Lorena, Javier, Víctor, y a todos y a los que participaron, ¿cierto? Víctor, Rodríguez y todos en general, los que participaron, de verdad, muchas gracias. Por favor, vamos a estar haciendo publicaciones, felices de poder recibir nuevas propuestas para hablar
Víctor Rodríguez tenemos un tema pendiente porque efectivamente queremos hablar de pacientes y lo tenemos pendiente y lo queremos hablar, así que no te preocupes porque de hecho nuestra filosofía en Snap es una plataforma tecnológica hacia el paciente y esa es la mirada y está declarado así siempre. Le agradezco a todos de verdad la presencia. Javier, todos los que ahí están mostrando su cámara, Branco estaba por ahí, todo. Bueno, agradecimientos especiales por favor a Sens, a la Andrea, a Alejandra García que está ahí conectada, Teledoc que nos apoyó, ITMS, Francisco Raúl está por ahí, la CNO, la Cooperativa Nacional Odontológica, que está Bárbara y estaba también Franco Arantela como alianza, y bueno, a Javier también por su aporte. Me despido, gracias a todos por su presencia, espero verlos pronto en el próximo webinar, lo estaremos comunicando próximamente. Gracias, que estén bien, buenas noches, nos vemos próximamente. Chao. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, gracias.